Bueno, empiezo con la primera parte de tu pregunta. Yo respeto a aquellos que en distintas áreas de su trabajo, sea en el sector financiero, empresarial o político, esperan a que se den los acontecimientos y en función de eso actúan. Nuestra práctica ha sido de lo contrario. El futuro se construye. Decidimos qué queremos, diseñamos ese proceso y con base a ello trabajamos muy duro y creamos los incentivos. Y por eso estamos donde estamos. Y fíjense que hoy se han alineado todos los vectores de fuerza en una dirección que nos decían que era absolutamente imposible. O sea, piensen dónde estábamos hace un año, dónde estábamos hace 6 meses, dónde estábamos hace 3 meses. Nadie hubiera creído que hoy es 11 o 12, 12 de diciembre, íbamos a estar en Oslo hablando de cómo nos preparamos para el día después, bien sea por parte de los gobiernos, por parte de los venezolanos o por parte de Maduro. Yo creo que ha quedado muy claro que Venezuela y la crisis, el conflicto venezolano es absolutamente prioritario en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos y en materia de seguridad hemisférica. Prioritario, por todas las razones que sabemos y que no creo que no es necesario insistir. De modo que la transición es irreversible. Maduro todavía tiene ciertos grados de libertad y, como decía antes, algunos se preguntan si todo depende de él o si hay otras fuerzas que le impiden adoptar la decisión que más le conviene a él. Sobre eso no voy a especular. Lo que sí les quiero decir es que la transición viene y, como la segunda parte de tu pregunta planteaba, donde estamos fundamentalmente concentrados es cómo podemos asegurar que sea una transición ordenada, pacífica y donde los resultados de la reconstrucción del país se sientan lo más pronto posible para los venezolanos. No subestimamos la complejidad del momento, no solamente por las razones a las que tú haces referencia, sino, déjenme ponerles unos ejemplos muy breves. Nadie tiene la menor idea cuáles son las reservas financieras de Venezuela. Nadie tiene la menor idea. No sabemos cómo está el oro, cómo está la deuda, no sabemos cuáles son los ingresos, cómo son los egresos. Imagínense empezar a tomar el control del Estado sin esa información precisa. El estado de los servicios públicos en Venezuela, suministro de energía, el suministro de agua, el suministro de combustible, nos trae enormes dudas sobre la necesidad además de fortalecerlos para lo que va a ser el incremento de la demanda tan pronto el país se libere. Vamos al tema del suministro de alimentos y la situación crítica que están viviendo los venezolanos en la posición que están en el sector más vulnerable. ¿Cómo garantizar que se mantiene el suministro de alimentos desde el día 1 y de que eso no es interrumpido o debilitado, sino por el contrario, que podemos tener apoyos externos hasta que Venezuela puede reactivar toda su capacidad productiva interna? Y finalmente el tema de seguridad al que tú haces referencia, que si bien todos estamos conscientes de los vínculos muy cercanos que tiene el régimen con grupos criminales y armados, bien sea de la guerrilla o de colectivos, etcétera, la realidad es que yo tengo hoy en día confianza de que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas y de las policías venezolanas van, en el instante que inicie la transición, van a acatar órdenes, lineamientos, instrucciones de los superiores que serán designados por la autoridad civil debidamente electa por los venezolanos. ¿Cómo va a ser ese proceso? Se ha trabajado, se han levantado muchísima información, se han identificado dónde están las amenazas y cómo se procedería a desactivarlas, neutralizarlas en distintas partes del país. No es la misma la estrategia para el norte de Venezuela, donde tenemos el 90% de la población y el 10% del territorio, lo que es al sur del Orinoco y otros teatros de operaciones, donde tenemos el 90% del territorio, el 10% de la población. No es la misma la estrategia para las áreas marítimas, de modo que esto existe en los planes y evidentemente en cooperación con
agencias y gobiernos de distintas partes del mundo. Solamente reitero lo que hemos dicho muchas veces y lo han dicho el presidente, nuestro presidente electo Edmundo González y muchos miembros de nuestros equipos. Querer hacer un paralelismo entre lo que han sido situaciones donde han habido cambios de gobiernos en otras partes del mundo, fundamentalmente en el Medio Oriente, Siria, Afganistán, o Libia, es absolutamente improcedente porque la situación es completamente distinta. Tenemos en Venezuela una sociedad cohesionada, donde no hay divisiones de orden religioso, racial, regional, político, social, eso no existe, donde hay una larguísima y profunda cultura democrática en el pueblo de Venezuela, demostrada además el 22 de octubre del 2023 en las primarias y el 28 de julio de 2024 en las elecciones presidenciales. Hay una absoluta integración de los distintos partidos democráticos. Yo trabajo con ellos. Ustedes vieron a muchos de sus representantes presentes aquí en Oslo. Tenemos una dinámica y continua comunicación y planificación. La represión, si algo ha logrado, unirnos aún más. Y tenemos un gobierno electo y legítimo. De modo que son situaciones totalmente diferentes. Y yo tengo la convicción de que la garantía y la clave de que esa transición sea ordenada es precisamente los venezolanos. ¿Ustedes se imaginan lo que nos ha costado lograr esto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ese día en Venezuela? De verdad, de verdad. ¿Cómo se imaginan la reacción de los venezolanos? No solamente una fiesta en Venezuela, una fiesta global. Y eso es lo que va a ocurrir. Y ahí es donde está la gran garantía. Si hay algunos grupos que tratan de impedir esto, habrá tanta fuerza de una ciudadanía organizada y de un gobierno electo preparado para plantear el orden y la justicia frente al caos del chavismo, que será en todo caso focos por corto plazo. Así que yo más bien quiero decirles que tenemos que prepararnos para lo que va a ser la reconstrucción institucional del país. Algo que sí les quiero decir, yo estoy impresionada de la cantidad de empresarios, de las empresas más grandes del mundo, y no solamente en energía, que nos están llamando a decir, o sea, estamos haciendo planes. Empresas en el área de tecnología, en el área de infraestructura, en el área de puertos, telecom, finanzas, diciendo, es que eso, ¿no? The global frontier de lo que va a ser technology and wealth generation es ya Venezuela. Entonces, cuando decimos pasar del hub del crimen de las Américas al hub tecnológico y energético de las Américas. Y fíjense que lo digo así porque la gente piensa a veces, Venezuela es petróleo y gas, punto. No, Venezuela también es petróleo y gas, pero Venezuela es miles de otras cosas. Y va a ser un ejemplo de lo que yo llamo el milagro latinoamericano. Y la gente va a decir, ¿cómo carajos ustedes hicieron eso? ¿No? Eso era imposible. Y decirle, bueno, una vez más, aquí está, así, ese, como yo les decía ayer, ese es el Venezuelan style. Así que gracias a todos.